Muy buenos días a todos nuestros amigos y seguidores del programa ¿Sabías qué? Este es un miércoles más de transmisión. Estamos transmitiendo a través de las plataformas de Resonancia Informativa, a quien agradecemos, por supuesto, el espacio, el apoyo y todo el instrumental y personal técnico, etcétera, para que este programa se pueda llevar a cabo. Como ustedes saben, ¿Sabías qué? No es otra cosa más que un programa de difusión educativa, difusión cultural. Y esta mañana tenemos como invitada especial a Amalia Osorio, una extraordinaria amiga. Yo conozco a Amalia desde hace muchos años, sí. Muchos años. La verdad, Amalia, es que te aprecio y te quiero mucho. Igualmente, Ana. Y bueno, pues Amalia es experta en temas de desarrollo humano. Amalia tiene un doctorado en... Educación, una maestría en... Psicología clínica y una en orientación familiar. Y además, bueno, estoy leyendo tu currículum, Amalia, especialidades, cursos, talleres, conferencias, artículos publicados, un gran bagaje cultural y educativo en temas de desarrollo humano. Entiendo que el punto medular de todo lo que ha sido tu vida, años que has dedicado, por supuesto, de investigación, es justamente el desarrollo humano. Así es. ¿Qué es el desarrollo humano? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el desarrollo humano? Desarrollo humano es que cada vez seas tú un mejor ser humano. ¿Y qué significa ser un mejor ser humano? Porque pues de ahí vamos a partir. Claro. Vamos a partir de lo que son las facultades humanas. Ok. Lo que nos distingue. La inteligencia, la voluntad, la afectividad y la libertad. Entonces, el desarrollo humano es que tú construyas y desarrolles tu inteligencia, que si la desmenuzamos a veces se confunde con que tiene que ver con resolver problemas académicos. No, la verdadera inteligencia como facultad humana es bellísima. Es la que te ayuda a discernir qué hacer ante las situaciones. Una persona inteligente lo que hace es que hace un claro discernimiento de que en esta situación que estoy viviendo, ¿qué corresponde hacer? Oye, eso te lleva a niveles altísimos de conciencia, ¿no? Ese es desarrollo humano. Okay. Y la gente ubica inteligencia con resolver problemas a veces matemáticos y dices, no, una persona inteligente en cualquier situación de vida, a la edad que sea, desde tu propio proceso evolutivo, respondes de manera apta para la vida. Oye, Amalia, y esto, bueno, un poco vamos a explicar que el programa de hoy se llama Pensamiento sistémico. Pero empezaste con una pregunta interesante. Y para entrar al pensamiento sistémico, me parece que es importante, dentro del rubro de pensamiento sistémico, entender cuál es la base, que es el desarrollo humano, etcétera, etcétera, ¿no? Y como bien nos lo compartes, cabría la pregunta ahí, por eso te interrumpí, en el sentido de un niñito de 3 años es capaz de resolver un problema utilizando su propia capacidad de razonamiento, sus propias experiencias, ¿sí? ¿No? A su edad. Y claro, está usando su inteligencia. Y tú lo puedes ver desde un preescolar o desde una primaria, que a lo mejor un niño se voltea con otro y le dice, no te lleves con Luis. Y este niño sí usa su inteligencia, a sus 3 añitos dice, Luis es mi amigo, sí me voy a llevar con él. Ahí estás viendo un niño a los 3, 4 años resolviendo una situación. Otro niño puede usar su inteligencia en saber qué es lo correcto. Cuando se cae un compañero en el partido, dicen, a ver, espérense, vamos a ayudarlo. Entonces, lo que tú preguntas es muy interesante, porque a veces pensamos que tiene que ver con edad. Y no, tiene que ver con desarrollo evolutivo, con que según la edad del niño vaya respondiendo a la vida. Esa es una de las primeras características de lo que se llaman facultades humanas que hacen que tú te vayas desarrollando como ser humano. La segunda es la voluntad. ¿Cuántas veces escuchamos en la vida que tenía la intención, las ganas, pero a la mera hora no activó ese instante heroico en el que decides sí dar el paso? Claro. Alguien que se desarrolla como ser humano, lo que va haciendo es activar la voluntad. Porque muchas veces hay cosas en la vida que no tienes ganas. Por supuesto, sí. Pero entonces tú ves clarísimo un desarrollo humano cuando una persona va activando ese segundo y va decidiendo hacer lo que corresponde hacer. Oye, y cuando puedes ver, perdóname que te interrumpa porque faltan algunos otros elementos, facultades, ¿no? Que nos vas a compartir. Pero en esta voluntad, ¿podemos verlo también a nivel de masa, Amalia? Es decir, la voluntad como nación, como pueblo, como comunidad, ¿o es únicamente subjetiva? No, al final sí la puedes ver en grupo, pero lo importante es que esa voluntad esté dirigida por la inteligencia, porque si no puedes ver a personas que se mueven, claro, pero no hacia algo que sea hacia para un bien mayor, hacia un objetivo común. Claro. Pero sí puedes ver que se influye. Por eso siempre las facultades humanas tienen que ir conectadas, porque de nada sirve una inteligencia que tú sepas qué hacer, pero que no lo hagas.
Claro, o tampoco te sirve hacer algo, pero que no esté dirigido hacia la nada. Y esto va a embonar perfecto con pensamiento sistémico ahorita que aterricemos en él. Muy bien. La tercera facultad, es la afectividad. Ok. Y muchas veces escuchamos esta palabra y nos quedamos como en un terreno de cariño. Y a mí me gusta pensar en afectividad, en cómo te afecto. Cómo lo que yo haga, deje de hacer, cómo te mire, cómo te hable, va a tener un impacto en ti. Imagínense que los seres humanos tuviéramos la afectividad activada. Lo que haríamos, siempre lo haríamos pensando en que sea para un bien mayor y en que repercuta de manera adecuada en algo. Claro, de manera positiva, ¿no? Así es, esa es afectividad. Es toda la capacidad que tiene el ser humano de vincularse. Y algo que me gusta, y me voy a ir adelantando a pensamiento sistémico, es que con afectividad tú mides los efectos, tú mides las consecuencias. Y tú sabes que lo que tú hagas no le es indiferente a la humanidad. Y entonces vas creando una conciencia de influir en algo más grande. Claro, de potencializarlo, así es, ¿no? De alguna manera de expandir, por supuesto, toda esa energía, ese razonamiento, ¿no? Así o sea, es. buscar, no sé, quizá buscar también los canales adecuados para poder transmitirlo, Así ¿no? es. Y cerramos con la libertad. Uh-huh. Entonces ya tenemos inteligencia, voluntad, afectividad y libertad. Y la libertad consiste en que elijas esto por el gusto de hacer algo en esta vida y de que tu vida trascienda y cobre sentido. No porque te ofrezcan algo a cambio, sino porque realmente en ti hay un motor muy grande. Por el placer de. Sí, de hacer algo. Ok. Algo que quiero comentar antes de entrar a pensamiento sistémico, aprovechando tu pregunta que fue muy interesante, es que el desarrollo humano te lleva a la felicidad. Y lo que quisiera explicar es el origen de la palabra felicidad. Ah, muy bien, padrísimo, viene. Porque fíjate, todo el mundo, yo voy a conferencias, a lugares y le preguntas a la gente, ¿qué quieres para ti, para tus hijos? Felicidad. Exacto, Salud. que sean felices. Ajá. Oye, y a mí me encanta hacer una segunda pregunta y les digo a las personas, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Quieres que los seres humanos sean felices? ¿Qué es felicidad? ¿Qué es la felicidad? Muy Porque bien. nos dijeron en Occidente hay que ser felices, pero no nos platicaron el origen etimológico de la palabra. Muy bien. Entonces me hace muy interesante conocerlo porque tiene mucho que ver con el desarrollo humano. Uh-huh. La palabra felicidad es un concepto aristotélico, entonces imagínense. Sí, la época de la que estamos hablando y los años que han, por Exactamente. supuesto, permanecido, ¿no? Con la palabra felicidad. Además me parece que sostenida en conceptos que históricamente se han ido desarrollando, fragmentando, vuelto a armar, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? Con cargas subjetivas, culturales, ideológicas. Exactamente. A ver, y cuéntanos. muchas ¿qué es? veces se construye como llegar a algo, ya logré esto y pensamos que eso te va a hacer feliz. Claro, y claro. cuando tienes eso, cuando ya tuviste el viaje o algo, te das cuenta que, ¿y ahora qué sigue? Claro. Como que esto ya llegó un ratito, me dio un momento de alegría, estuve contenta, fue un momento padre, pero eso no tiene que ver con lo que implica felicidad. Ya me dejaste picada. Ah, ¿Qué es bueno. la felicidad, María? Felicidad viene de un concepto que se dice eudaimonia. Desde la palabra es como, pocas veces la hemos escuchado. Claro. Eudaimonia. Eudaimonia. Ok. Ajá, es un concepto aristotélico. Muy bien. Se decía que las personas que se ejercitaban en hacer lo correcto Uh-huh. eran las personas felices. Entonces, el concepto de felicidad es ejercicio. No Fíjate, es resultado, ajá. no es fin, no es llegar a, es ejercicio. Es decir, que en el día a día tú vayas respondiéndole a la vida haciendo lo correcto. De hecho, la definición textual de felicidad es el ejercicio virtuoso de lo humano. Exactamente. Ejercicio Sí. virtuoso Por ahí de lo tenía humano. la virtud algo que ver, yo me acuerdo, no, o sea, algo tenía que ver la virtud. Es este ejercicio, digamos, podríamos convertirlo en un hábito. O sea, desde Claro, lo que en un estás ejercicio. diciendo, Ajá. lo podemos convertir finalmente en un hábito de vida. Sí. ¿Por qué? Porque es el ejercicio virtuoso, ininterrumpido, adecuado. Ajá, que ¿no? la De vida manera ininterrumpida. te vayas desenvolviendo, siendo apto para la vida, usando la inteligencia, la voluntad, la afectividad y la libertad. Y eso es lo que se decía en la época de Aristóteles, que permitía que la persona se expandiera. No que no cometiera errores, no que no fallara, no que no se equivocara, sino que si se equivocaba reconocía, que si daba su palabra la cumplía. Claro. Que si hacía un proceso para discernir, no actuaba de manera impulsiva, no se dejaba llevar, sino que iba decidiendo lo que era correcto. Y si además le iba bien, se iba de viaje y hacía algo, no está peleada la felicidad con eso. Lo que la felicidad dice es que
La consecución de un logro o llegar a un objetivo te da momentos de alegría, diversión, placer, éxtasis, pero no es lo que te hace feliz porque inmediatamente quieres otra cosa. Exactamente, exactamente. Entonces, podemos decir que es ese, bien, me gustó la forma en la que la desarrollaste, ese ejercicio constante, ese ejercicio constante por lograr un resultado positivo en algo. Exactamente. Quizá positivo adecuado, me haría un poco de ruido. Exacto. Apto, correcto. Correcto, ajá, ¿no? Y ahora, y esto me lleva a preguntarte, Amalia, en estos calificativos que acabamos de dar, ¿valdría para todas las sociedades? Sí, porque es un concepto universal. Hacer lo correcto. Y otra cosa interesante, para todas las sociedades, de hecho mucha gente habla de que el sentido de vida está dirigido hacia acá, no hacia lo que has logrado en la vida, sino que en tu vida, con tus distintos roles, tú te vayas ejercitando haciendo lo adecuado. Claro, claro. Y otra cosa es que funciona para todas las edades. Claro, por supuesto, sí. Porque tú lo ves desde el chiquitín que se está ejercitando en esto. Y ves los hogares, ves las sociedades, ves las empresas, donde ves en el día a día que la persona practica el dejar su silla metida, apagada la computadora, la servilleta tirada, en el baño el papel tirado en el bote. Es que eso es en el ejercicio. Y si además te vas de viaje, en todo el trayecto del viaje te puedes seguir ejercitando. Con la persona que te llena el tanque de gasolina, con la persona que pagaste la caseta en una autopista. Fíjate que sí, estoy de acuerdo con eso y hace algunos años en las aulas universitarias yo les compartí a mis alumnos y les decía, este fin de semana se llevan de tarea ser felices. ¿Y cómo vamos a ser felices? Justamente con lo que nos estás compartiendo, ¿no, Amalia? Sonríanle al chofer, en lugar de darle, ¿no? Dirían por ahí algunos amigos, una mentada de menta, ¿no? Al que ya se te cruzó, sonríele, dale el paso, levanta la basura. Intenten realizar ese tipo de actividades que al final, vaya, si a él no lo convenció, te está convenciendo a ti y tú te sientes bien con esas acciones, ¿no? Claro, sí, que al final de tu vida tú llegues en la noche a tu cama y digas, hoy hice lo que correspondía. Hoy hice lo que correspondía y eso además de felicidad pues te genera una paz. Es que la felicidad tiene que ver con paz, con gozo, con satisfacción, con no pendientes, con no arrepentirte, porque si la regaste pediste perdón a tiempo, entonces puedes dormir tranquilo. Oye, les quiero contar otra cosa que se deriva de felicidad, que me encanta. A las personas que se ejercitaban y hacían como esta parte de irle respondiendo a la vida, es a las personas que se les daba autócritas, autoridad. Exactamente. Entonces, imagínate, la autoridad estaba respaldada en tu manera de actuar en la vida. Claro. Lo cual se me hace una belleza, que la autoridad te la daban como resultado de decir, tú ya me has enseñado en la vida rectitud. Claro. Y entonces tienes autoridad. Claro. Y se me hace un concepto bellísimo. Y porque además permeas, ¿no, Amalia? Claro. O sea, la autoridad, por supuesto, tiene la facultad de imponerse ante los demás, pero pues vaya, finalmente si te vas a imponer y de manera feliz, pues creo que podemos construir. Y de manera congruente. Claro, y de manera congruente. Claro que puedo seguir a esa persona, claro que es un modelo, porque lo que me está demostrando es una línea de congruencia. Oye, ¿cómo empatamos esto con el pensamiento Muchísimo. sistémico? De hecho, abriste la puerta de una manera magistral. Vaya, pues ya está sin haberlo planeado, sin haberlo planeado. Bien abierta, venga. Hiciste la pregunta adecuada. Me gusta el tema. El pensamiento sistémico es, primero, darte cuenta que no estás solo, que siempre eres parte de otra cosa o de otras cosas. Y cuando tú tienes pensamiento sistémico, lo que va pasando es que no actúas solo por ti, sino que actúas pensando en cómo esto va a repercutir en tu sistema. Ahorita es un sistema, pero pues la gente que nos está escuchando es un sistema más grande y van a impactar en sus propias casas y ellos a lo mejor están en su oficina, están en algún lugar y van a ir a su casa y en su casa van a impactar en otro sistema y en la calle van a estar en otro sistema y cuando lleguen a un supermercado a comprar algo van a estar en otro sistema. Entonces, empata perfecto porque en estos sistemas de los que yo soy parte, si yo uso mi inteligencia, mi voluntad, mi afectividad y mi libertad, eso es tener pensamiento sistémico, porque voy a pensar en cómo esto impacta en los otros. Entonces vamos a irlo desmenuzando. Perfecto. El ser humano es parte de algo más grande, siempre.
Y hoy se sabe que lo que tú hagas, pienses, palabras, miradas, tonos, acercamiento, actitudes, conductas, forman parte. Claro. Y se va influyendo. Claro. De hecho, la máxima del pensamiento sistémico es que el todo es más que la suma de sus partes. Claro, por que no supuesto. somos personas ahí aisladas, sino lo que tú hagas, lo que yo haga, cómo repercutió en el otro, va creando redes, para bien o para mal, pero que van permeando en sistemas más grandes. Claro, y muchas veces pueden ser sistemas más complejos, ¿no? Mucho más complejos. Es decir, puedes entrar con este pensamiento sistémico. Vaya, al final, pareciera ser, y tú me vas a ayudar un poco ahí, ¿no? Porque evidentemente la teoría de los sistemas, la teoría de sistemas sociales, fue desarrollada por Niklas Luhmann, por Habermas, etcétera, etcétera. Y no sé, tengo dos preguntas ahí para ti. La primera, ¿qué tanto puede influir, o qué tantos puntos de conexión, más bien, ¿no? ¿Qué tantos puntos de conexión podemos encontrar entre el pensamiento sistémico y el pensamiento divergente? Porque de alguna manera me parece que, Eduard de Bono, que es el padre del pensamiento divergente, nos hace ver las cosas de otro puntos sentido, de vista, ¿no? En otro sentido. Y sin embargo me parece que cuando hablamos de pensamiento sistémico, también es importante verlo desde otros puntos de vista. O sea, sí entra esta complejidad en la que abordas un problema, ¿no? Puede ser un problema, pero visto desde infinidad de... Está incluido y te voy a explicar por qué. Una de las máximas del pensamiento sistémico es que siempre tienes que tomar en cuenta el contexto. Claro. Entonces, cuando tú tomas en cuenta el contexto, puedes aplicar lo que decía Eduard de Bono. ¿Cómo lo está viendo? Vamos a poner distintos escenarios. La mamá, el hijo, el adolescente, el papá, el abuelito. Claro. Pero te puedes ir a un colegio y ver el ángulo del director, del padre de familia, del maestro. Entonces, no están peleados. Al revés. Con pensamiento sistémico, con esta máxima de que siempre hay que tomar en cuenta al contexto, al tomar en cuenta el contexto, yo me puedo mover a los distintos miembros de ese contexto, porque solo si puedo ver las perspectivas de todos los que están en este contexto, voy a poder ver qué es lo mejor para el sistema y voy a poder hacer una aportación de que en este contexto, con estos involucrados, hacer un discernimiento de cómo podemos favorecer que este sistema llegue a algo más. Entonces están completamente conectados. Te voy a dar una definición que fue de, si no mal recuerdo, de Niklas Luhmann, en donde decía que el sistema se puede definir como todos aquellos elementos que se encuentran vinculados entre sí. Y cuando uno de ellos se altera, vulnera o destruye, tiende a vulnerar, destruir o alterar a los demás. Y con eso nos vamos a una pausa para que Amalia nos explique este enredo, regresando en unos minutos. Están siguiendo principalmente por la plataforma de Facebook. Gracias, cada día son más personas las que se sumen a este programa, a este espacio de apertura mental, ¿no? Que es lo que siempre he dicho. Seguramente hoy nos vamos a ir con algo más, ¿no? En nuestro bagaje cultural, educativo, etcétera, ¿no? Pero a ver, Amalia, con esto último que se quedó ahí en el aire. Al final, desde el pensamiento sistémico, estos elementos, ¿cómo convergen, cómo empatan, cómo se atropellan? Sería una buena palabra. ¿Cómo se influyen? Porque atropella tendría una connotación negativa. Exacto. Entonces diríamos que siempre va a atropellar. Ok. Siempre se influyen. Perfecto. Eso sí. Influyen. Entonces, ¿cuál es como esta máxima del pensamiento sistémico? Que lo que le pasa a un miembro de ese sistema va a influir en los demás. Influir en los demás significa que va a haber movimientos. Claro, claro. Y ese movimiento al final se puede reajustar si es necesario. Pero esa es la máxima. No va a ser indiferente lo que tú hagas. Claro, claro. Y en este programa tan padre de verdad sí me gustaría invitar a la gente. ¿Sabíamos que lo que hacemos sí va a impactar? ¿Que lo que hagas aquí va a repercutir en otro lugar? Entonces, el ejemplo que tú me ponías... muchas veces no tenemos conciencia de ello. O sea, no. Yo te puedo decir, ¿no? A bote pronto que 90% de las veces no somos conscientes de lo que yo haga. Y cómo lo haga va a influir, por supuesto, en los demás. Y no vayas tan lejos, o sea, en tus hijos, en tu familia, en tus padres, en el marido, hasta en el perro. Claro, ¿no? Ese sí va a influir.
no te va a determinar. Tú puedes decidir qué hacer con ese movimiento y al final tienes la inteligencia, la voluntad, la afectividad y la libertad para ir dirigiendo esos movimientos. Pero a ver, si el jefe llega de malas, si el profesor llega de malas, si alguien llega con un estado de ánimo, sí va a influir. Claro, entonces, claro, por supuesto. Quiero avanzar a un concepto que me encanta de pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico bien empleado desarrolla la famosísima y hermosa conciencia social. Exacto, muy bien. Híjole, muy bien. Amo el concepto de conciencia social. Y me quiero ir a un supermercado, ¿te parece? Perfecto, vámonos. Como un ejemplo donde todo el mundo de alguna vez llega. Si tú llegas a un supermercado y te estacionas y te das cuenta que estás usando 2 cajones de estacionamiento, si tienes pensamiento sistémico, usas 20 segundos de tu vida, te echas de reversa y te estacionas en el lugar correcto. ¿Cierto o no? Claro, por supuesto. Porque sabes que vas a influir y que le vas a afectar a otro. Claro, claro. Entonces, ve qué hermosa es la conciencia social. 20 segundos de mi vida, pero hago la diferencia. Porque no te toca llegar a un supermercado que con que uno se estacionó chueco, todos los demás se estacionan ahí chueco. Está el efecto, por supuesto, de una mala decisión. Así es. Donde no pensaste que lo tuyo, es un minuto, es un ratito, ¿en qué afecta? No se afecta. Seguimos en el supermercado. Perfecto. Al menos a mí me duele y estoy segura que a ti, Ana, también, y a mucha gente que nos escucha, un lugar para una persona con una discapacidad ocupado por alguien que no lo necesita. Claro. No se vale. Sí, por supuesto, no se vale. por supuesto. Porque la gente dice, no es para tanto. A mí el no es para tanto y el no pasa nada me aterra. Y sí lo digo con conocimiento de causa, de que la gente dice, no pasa tanto. Y yo digo, no, sí pasa, sí hubo un bullying, sí hubo un ataque, sí hubo cosas graves. Claro, y el argumento fue, no pasa nada, no es para tanto, es un juego. Paréntesis, yo doy conferencias en colegios. Y una petición que me hacen la mayoría de los directores: Amalia, por favor, que no se estacionen en las cocheras de los vecinos. Por favor, diles que respeten las cocheras, que respeten las puertas. Y yo digo, no es algo que yo tendría que decir. Es algo que tendría que estar implícito si no sabemos parte de una sociedad. Claro, si tenemos conciencia social, pero yo ahí te lo voy a plantear en otro escenario. Es decir, nosotros aprendemos finalmente del contexto en el que nacemos, en el que nos desarrollamos y en el que vivimos. Y de alguna manera, bueno, ¿cómo es posible? Vaya, tú nos platicas y por supuesto nos compartes esto y mucha gente, ¿no? Hemos cometido el error de estacionarnos delante de una cochera sabiendo que es un lugar prohibido, ¿no? Que por conciencia social no deberíamos de hacerlo, porque tú no sabes si le está dando un infarto al señor de esa casa y tiene que salir corriendo y tu coche está parado ahí. O aunque no le dé infarto, lo que sea, simple y sencillamente las consecuencias que quizá tu conducta puede agravar, ¿no? En cierto escenario. Pero la verdad es que es muy triste pensar, ¿no? Y sentir y aceptar que, caray, a ese nivel estamos nosotros en este país, en donde nuestra conciencia es mínimo para tener que decirle hoy día, en siglo XXI, a los padres de familia, no te estaciones en una cochera. Ana, lo digo en todas las conferencias. Wow. Y me pasa en muchas conferencias que me interrumpen con un papelito diciendo, por favor, se le pida al coche no sé qué, que se vaya a mover. Sí, fuerte. ¿Y qué se hace, Amalia, para despertar esa conciencia? Además de tus cursos, talleres, capacitaciones, todo lo que haces, porque además me queda clarísimo que en esta parte del desarrollo humano, si bien es cierto, es algo que a ti te fascina hacer y que es el motor de tu vida, sí también tengo claro que es el bienestar social. O sea, tú sí tratas de llegar al punto medular de la sociedad y en la que todos estemos bien. Sí. Y yo creo que hay mucha gente que tiene conciencia social. Okay. A veces sí hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece, pero sí, Ana, está siendo muy marcada esta tendencia a pensar en ti, está siendo marcada esta tendencia a, pues no pasa nada, no es para tanto, pues es un ratito, pues... Entonces, te voy a contestar, nada más déjame terminar el ejemplo del súper, ¿te parece? Perdón, sí, porque te es saqué. Que, no me sacaste, sigo en el súper. Ok, estamos en el súper. Hagamos el ejercicio de imaginación en el súper. Exactamente, ya pasamos en el súper. Porque me estacioné sin querer en 2, pero si tengo conciencia me echo para atrás y me estaciono. Va. Ya pasamos por el lugar de una persona con discapacidad que no tendría que estar ocupada. Llegamos al súper. Estoy segura que a mucha gente le duele
ver el jitomate tirado. Por supuesto. Si a ti se te cayó el jitomate y tienes pensamiento sistémico, te agachas y recoges el jitomate. Claro. Porque piensas que no le vaya a pasar algo. ¿Qué tal el que lo patea, lo apachurra, lo brinca, lo salta? Sí, claro. Claro. Otra o cosa la señora que se resbaló con él y ya se cayó y ya se rompió. Sí. Por eso en el súper se ve con tanto, en algo tan sencillo. Sí. Luego vas al pasillo de cereales, vas a sacar tu caja de cereal y hay una charolita de carne molida. Y yo digo, si ya no te vas a llevar la carne molida, regrésala a su sitio. Por favor, usas 30 segundos de tu vida y la regresas a su sitio, pero no le afectas a la caja de cereal, no le afectas a la persona que tiene que devolver las cosas a su lugar. Esa carne se echa a perder, sigues. ¿Qué tal el que se toma el juguito y no lo paga y lo echa en el bote de basura? Digo, bueno, si alguien se lo toma y lo paga en la caja es otra historia, claro, pero ¿qué tal el que no lo paga? Claro, por supuesto. ¿O qué tal el que deja el carrito ahí a la mitad del estacionamiento en lugar de usar 12 segundos de tu vida y llevar el carrito? Sí, al lugar asignado para los carritos. Sí, o vas al baño en el súper y ya con el baño terminamos el súper. Si a mí se me cayó un papel de baño mi papel de baño en el baño y yo recojo mi papel de baño y lo pongo en el bote de basura, un baño nunca estaría sucio. Claro. Nunca. Claro. Entonces, amo el pensamiento sistémico porque vámonos del súper, Ana, a todas las otras áreas, ¿te parece? Por supuesto. Familia, escuela, política, empresas, negocios. Llévate el súper a la vida. Vaya, es que podríamos transformarla, por supuesto. Absolutamente. Totalmente. De hecho, la conciencia social en las sociedades más avanzadas, en los colegios, donde entonces previenes bullying, donde previenes la competencia insana, si algo tienen es pensamiento sistémico. Claro. Porque entonces, fíjate, dejamos al súper y nos vamos al colegio. El niño deja la mochila en el lugar adecuado para no estorbar en el pasillo, para que no se vaya a caer alguien. El niño deja los libros con el lomo de manera adecuada para que el otro que llega lo pueda tomar y sepa dónde está. Si a mí se me acabó la punta de un lápiz, yo lo dejo con lápiz. Y aquí viene otro concepto. Entonces ya hablamos ahorita de la conciencia social. Me voy a ir al siguiente concepto, que se llama mundo rosa. No le vamos a llamar mundo rosa, porque la verdad es que yo sí creo. Que es la reciprocidad. Muy bien. En donde se logra el pensamiento sistémico, un avance en este desarrollo humano, sería que además sepas que esto es recíproco. Uh-huh. Que así como yo voy a dejar el súper, mi mochila, la computadora en la empresa, la luz apagada, el otro también lo hace. Pero además, bueno, parte del principio universal, si tú quieres hasta dogmático, católico o por ahí debe estar, ¿no? En algún punto medular de la convivencia humana. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. En este caso sería como al revés. Haz por los demás lo que te encantaría que hicieran por ti, ¿no? Y si el otro tiene la misma mentalidad, ahora me voy a una empresa, ¿te parece? Ya nos fuimos del súper, vámonos a una empresa. ¿Qué te parece si en esta empresa, para el programa de hoy, es una empresa que vende playeras? ¿Te parece? Perfecto. Y hay 2 turnos. Si hay reciprocidad y está estipulado que tú tienes que dejar las playeras por talla y por colores, yo al terminar turno 1, dejo las playeras por talla y por colores. El del turno 2 no va a ir en el camino pensando, ay, a ver cómo lo dejo, a ver si no está todo tirado, a ver si no lo tengo que llegar a hacer yo. Claro. Porque tiene reciprocidad. Sabe que el otro lo dejó como él lo va a dejar. Y la persona del turno 2 lo va a dejar igual, por colores y por tamaños. De manera que al otro día que vaya la persona del turno 1, ¿cómo va a encontrar las cosas? Hombre, fabuloso. Estaríamos construyendo sociedades diferentes, totalmente diferentes. Oye, Amalia, ¿y esto cómo puede desarrollarse? ¿Me habías preguntado? Exacto, porque yo sigo atorada ahí, ¿sabes? Ajá. O sea, es este mundo, el mundo maravilloso, el mundo ideal, el mundo en el que todos quisiéramos estar. Pero es realista, pero no es cierto. Ajá. Claro que le veo un realismo, por supuesto, increíble. Porque hay empresas que lo logran, aulas que lo logran. Una viabilidad también, o sea, es algo que sí se puede. Sí, claro. Sin embargo, cuando tú te colocas en estos escenarios, también de realismo, ¿no? Sí. Porque no podemos dejar de ver la parte... Y también los conozco, Ana, voy a ellos.
niños. Sí, por supuesto. Híjole, ¿cómo movemos esto? ¿Cómo podemos lograr este tipo de sociedades? Mira, porque creo que todos los deseamos. Como varios escenarios. Uno en el que yo creo mucho es que parta desde la familia. Claro, ¿sí? Claro, como base social. Como base, y que entonces desde ahí tú siembres en los hijos la conciencia de que si cada quien lleva su plato, de que si dejan las mochilas a la entrada para que la mamá o el papá no se tropiece, que si cada quien deja la puerta de su coche cuando se bajan del coche cerrada, que si cada uno vuelve a cerrar el cereal y guardarlo en su lugar, esto se llama hábitos. Claro. Hábitos. Claro. Los hábitos buenos al final son valores. Sí, y al final te llevan a la felicidad. Perfecto. Entonces, un escenario nato sería que las familias con más conciencia, las parejas, estas estructuras base de la sociedad, fueran inculcando como esta parte de que somos una familia. Te voy a decir algo que no nos ayuda, Ana, en estos escenarios realistas. Tenemos hoy un grave problema con la sobreprotección. Así es. Y la sobreprotección hace por el otro lo que el otro puede hacer por él mismo. Entonces, los niños o las personas que crecen en ambientes sobreprotegidos no van desarrollando esta conciencia porque siempre le hacen todo. Claro. Sí. Entonces, una de las cosas en las que me decías, ¿cómo se puede hacer? Se está trabajando mucho con el tema de no sobreproteger. Porque al final mandamos lo que se llama, es un nombre fuerte, mentalidad de miseria. Así es. Con la sobreprotección, que es el mensaje de, no, tú no vas a poder, yo te lo resuelvo, necesitas a alguien que venga y te salve, te rescate. Y entonces... Y entre paréntesis, porque no puedo evitar no pensar así, pero lo vemos desde la familia, sí, lo claro. vemos desde las comunidades y lo vemos a nivel nación, ¿no? Por supuesto. Entonces la sobreprotección hace que la persona no tenga pensamiento sistémico, porque siempre hay alguien que me lo resuelve y que lo haga por mí. Entonces, ¿cómo yo voy a dimensionar que mi papel tirado, que usar un popote, que estacionarme chueco? Si mi mamá viene atrás y me levanta el papel, ¿no? Si ¿sí? Mi mamá me cierra la puerta del coche, sí, claro. Porque al final el niño, algo que quiero rescatar, Ana, es que el ser humano sí nace con este sentido de conciencia. ¿Y sabes en dónde lo observas? Que los niños chiquitos, si mienten, si la riegan en la vida, baja la carita y te ven así como, la regué. O sea, es como si adentro de ellos hubiera una vocecita que te dice, hey, checa lo que pasó, claro. Repáralo, corrígelo. Que eso se me hace un regalo del ser humano, tener esa voz interior que te indica. Pero entonces, ¿qué pasa con un niño sobreprotegido? ¿O qué pasa con un niño que viene de un hogar permisivo? A donde le decían, ay, haz lo que quieras, no importa, de que lloren en su... Exacto. De que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la suya. Ay, pues tú no te dejes, el que pega primero pega dos veces, el gandalla no batalla. Yo oigo esas frases y digo, ok, entonces estamos mandando un mensaje, por un lado de sobreproteger, y mandar una mentalidad de miseria de tú no puedes y yo te lo resuelvo, y por otro lado de haz lo que quieras, que no tiene efectos. Sí, claro. Estos dos mensajes de sobreprotección y tolerancia exagerada o permisividad están haciendo que los niños, o en otros ámbitos, no dimensionen que lo que hacen sí impacta. Claro, y entonces se va confundiendo este sentido nato de conciencia. Se va durmiendo, se va anestesiando. Entonces me voy a otro escenario. A los realistas, que también conocemos. Yo a veces voy a lugares donde hay historias de ciberbullying, de acoso, de mobbing, y veo que las personas grabaron cosas y no sienten nada, hasta se ríen. Yo digo, a ver, ahí le están pegando a un ser humano. No puede ser indiferente ni estar riendo y súbemelo, me lo pasas, lo quiero ver. Entonces, cuando esta conciencia se va adormeciendo, tienes algo que a mí me aterra, que se llama indiferencia. Claro. Me aterra. Claro. Y yo insisto, Amalia, en este escenario porque efectivamente los ejemplos que nos estás dando nos muestran esa realidad social. Sí. Y un poco me gustaría compartirte otro escenario que finalmente tiene que ver justo con la era en la que la humanidad está viviendo y que de alguna manera es totalmente divergente a este planteamiento de teorías. Pero con esto vamos a regresar, después de unos minutos nos vamos a una pausa.
El cuerpo humano, una máquina perfecta en su funcionamiento. Aprende a escuchar a tu cuerpo y reconoce los síntomas de un padecimiento. Expertos en salud resolverán tus dudas y te orientarán para tener un diagnóstico certero. Salud en Resonancia, todos los miércoles a las 11 de la mañana con Alejandro Cenil y Jessica Lomelí, a través de resonanciainformativa.com. Se abre la sesión. Hoy platicaremos de los derechos de las niñas y los niños migrantes. Hoy inscribí a mi hija para participar en el Tribunal Infantil, convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde hablarán sobre los derechos de las niñas y los niños migrantes. Es una buena oportunidad para que conozca de justicia y de los derechos que tienen. Encuentra más info en te.gov.mx. Inscríbete, pasa la voz. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No te puedes perder todos los miércoles el programa Los Aguadores de 7 a 8 de la noche a través de Resonancia Informativa. Pues estamos de regreso en el programa de ¿Sabías qué? Nuestra invitada del día de hoy, que además estamos maravillados con todo lo que nos está platicando el día de hoy con Amalia, y bueno, aquí tratando de descubrir y tratando de compartir, por supuesto, con el auditorio y con la gente que nos hace favor de escuchar, la importancia de tener un pensamiento sistémico. Es decir, no perder de vista el bien común, ¿no? O sea, el desarrollo social, digamos, positivo, el cómo podemos vivir y desarrollarnos de manera más feliz, ¿no? Sí. Que es un poco con lo que abrimos el programa, ¿no? Pensando en esa felicidad, cómo construirla con este tipo de acciones cotidianas, día con día, pensando en cómo lo que yo hago le está afectando al de junto. Sí. Hay que sacudirnos. Entonces estábamos en esto. ¿Cuáles son las herramientas, Amalia? ¿Cómo podemos seguir sacudiendo a las Estábamos hablando, por ejemplo, de la familia. Muy bien. Ahora, vamos a las empresas. ¿Qué pasa si en una empresa, en estas inducciones tan hermosas, en este contacto con la empresa, vas influyendo en que la gente se dé cuenta que están pensando en ti? En tu lugar de comida, en el comedor, en la dignificación de los baños. Yo lo veo cuando un empresario, un director, piensa en la gente. Yo, Ana, sí veo que las personas empiezan a responder. No niego que haya abuso, porque estamos hablando también de otros escenarios muy crudos. Pero cuando empieza a ser recíproco, se da como esta sensación de, ay, me están viendo, me están tomando en cuenta. Y se activa esta parte de, yo también puedo hacer algo. Nosotros hemos hecho, les voy a llamar como experimentos, no es que sean experimentos, pero tú empieza, y eso es uno de los fundamentos del pensamiento sistémico, hacer algo diferente en ese sistema, y se ha demostrado que va a haber eco. Claro, que cambia. No en todos. Se mueve un elemento y mueves a todos los demás, por supuesto. No todos, sino para siempre, pero sí me queda claro que a veces la gente lo que hace es espera que el otro haga el primer movimiento. Y mucha gente dice, ay, es que yo, ¿por qué tengo que empezar? ¿Por qué a mí me va a tocar? Pues claro, porque claro, tú tienes esa pregunta más del $1,000,000. Sí, por supuesto. Tienes más conciencia. Entonces, si a ti te toca influir y sembrar, listo, qué privilegio. Claro. Que tú ya tengas un nivel de conciencia donde puedas influir en otros. Mucho mayor, por supuesto. Mucho mayor. Les voy a contar algo que me pasó, es algo muy significativo. Bien. Hace años di un curso en una empresa que se llamaba Empatía Laboral. Y en ese curso yo hablé que a veces teníamos que empezar por ver la realidad con la persona que dormimos, con el que está a nuestro lado, que a veces tenemos que empezar por ver el contexto. Y de ahí me fui a Empatía Laboral. Eso lo puse como un ejemplo, Ana. Años después, voy en un supermercado, precisamente, subiendo una rampa eléctrica para llegar al súper y otra persona iba bajando. Y me gritan, Amalia, Amalia. Y yo, me quedaba claro que esa persona me conocía, Ana. Por supuesto. Yo no tenía ni idea de quién era ese ser humano, pero me quedaba claro que me conocía. Se baja, se acerca y me dice, no me dedicaría a esto, ni tú a esto de promover
esta cultura, este abrirnos, este crecer, este llevarle a la gente mucho. ¿Sabías qué? Que a veces la gente no sabía eso. Por supuesto. Alguien influyó en nosotros. Ana. Sí, seguro. Fíjate que ahí hay una frase que escribió Aristóteles en sus Segundos Analíticos, que eso dice: todo conocimiento racional, ya sea heredado o ya sea adquirido, deriva siempre de nociones anteriores. Claro. Y esto significa que siempre hubo algo atrás que influyó seria y profundamente en nuestro pensamiento, la forma de actuar de cada uno de nosotros, pero no solamente fue mi mamá o fue mi abuela, ¿estarás de acuerdo? Es la humanidad en su conjunto, el cómo nos ha ido influyendo como seres vivos para poder desarrollar las sociedades que tenemos hoy día, ¿no? Pero el reto aquí, Amalia, pues es enorme. La lucha se tiene que seguir dando, ¿no? Porque creo que todavía hay mucho que hacer. Muchísimo. ¿Cómo te reciben los padres de familia en las escuelas? Eso me causa un poco de curiosidad. Es decir, si te das cuenta que... ¿qué pasa con este señor que de pronto... A ver, por favor, no, ya me imagino la escena, Amalia, hagamos el ejercicio de imaginación en la escuela. Sí, porque a veces no soy sutil, ¿eh? Me imagino a Amalia, ¿no? Dando la conferencia y de pronto el papelito y a lo mejor Amalia está pensando, ay, la felicita, ¿no? O la pregunta obligada en una conferencia. Por favor, le pedimos al Jetta rojo que se mueva porque está estorbando. ¿Qué pasa con ese padre de familia? ¿Qué notas tú? Siquiera hay un vejo ahí de... En la mayoría sí, y en otros hay un toque de cinismo. Exacto. Sí, ¿Qué pasa? Que en la mayoría sí hay un... Uy, la regué. Ahora, yo tengo una visión, en mi experiencia, pues doy conferencias a veces a mucha gente. Al final, el resultado es, no lo había visto así, Amalia, gracias. O sea, es como, lleva esto a los niños. Sí veo esperanza, mucha. Eso es importante. Sí, o sea, sí, me preguntas así claramente, porque te digo, me toca el escenario de ver la indiferencia, pero me toca oír a la gente que dice... de lo podemos lograr. Y a mí me gustaría... Y sí queremos estar mejor todos. Claro que sí, como apelar a esa sabiduría interna del ser humano, a eso que está inscrito en nosotros, al desarrollo humano, a decir, sí queremos un mundo diferente. Y sí tenemos que ir contracorriente, sí, pero ¿sabes qué? Aunque a veces sintamos que nos toca más trabajo a nosotros, también se compensa con lo que se siente a nivel interno. Y creo que esa sensación de saber que estás haciendo una vida con sentido y de que estás contribuyendo y otros están contribuyendo en ti, esa satisfacción hace que tu vida cobre un sentido diferente. Y eso se llama registrar la existencia. Qué bonito. Es decir, estar presente en la vida. Y si yo estoy presente en la vida y estoy atento a la vida, mi manera de pensar, de actuar y de sentir va a ser con más conciencia. Y mi manera de actuar va a dejar semillas. Y ojalá que las pueda cultivar yo, y si no, tengo la confianza de que alguien más las va a cultivar. Qué bonito, Amalia. Pues ya te iba a decir que con qué concluyas, pero lo acabas de hacer de una manera extraordinaria, porque el tiempo del programa pues ya se nos está acabando. Nos quedan unos segundos para despedirnos, y por supuesto yo le prometo al auditorio y comprometo a Amalia Osorio Vigil, por favor, a que nos acompañe en otro programa. He de ser muy honesta y muy franca en que Amalia me dio una serie de temas. Y la verdad, ¿no?, es que yo decidí que se hablara de pensamiento sistémico. El tema, por supuesto, me atrae. Creo que hemos desarrollado muchísimas cosas, pero Amalia, eres una gran mujer que maneja todos estos temas. Resiliencia, por ejemplo, ¿no? O sea, que podríamos hablar de resiliencia. Es un tema que creo que podemos dejar ahí pendiente para otro programa. Claro que sí. Y seguramente nuestro auditorio va a estar feliz de poderte escuchar otra vez. Feliz de estar aquí nuevamente. Muchas gracias, Amalia, por tenerte con nosotros. Gracias, buenas tardes.